nuevamente compartiendo con ustedes este nuevo programa de nuestro tiempo con Dios, y quisiéramos de verdad agradecer que nos vean a través de YouTube, nuestra página de Facebook de la Iglesia Dios Tu Sanador. En nombre de nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano y su servidor Byron Solórzano, es una alegría poder compartir este tema tan interesante acerca de la sabiduría de Dios, y los dejo con nuestro amado pastor. Muy buenos días a todos, y agradezco la presentación de el pastor Byron que está haciendo de nuestro programa, porque el propósito es que compartamos con ustedes la sabiduría de Dios, de la palabra, no la sabiduría nuestra, porque caeríamos en insensatez, sino la sabiduría de Dios. Si ustedes fueran, por ejemplo, a Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, dice la palabra: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego dice: los insensatos desprecian esta sabiduría. Ahora yo quisiera leerles aquí en una paráfrasis lo que dice ese mismo versículo. Y dice: ¿cómo adquiere sabiduría el hombre? Primero, confiando en el Señor y reverenciándolo. Solamente los necios se niegan a recibir enseñanza. O sea que al reverenciar a Dios y al buscar a Dios, lo que Él va a hacer a través de su palabra es darnos sabiduría. Noten que no dice conocimiento, sino sabiduría, porque la sabiduría está muy por encima de lo que es el conocimiento. Entonces, para nosotros es un gusto continuar desde la porción en que nos habíamos quedado la vez anterior, y en esta oportunidad vamos a analizar en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Vamos a empezar analizando por pocos los versículos del 6 al 13. Y en este en este consenso que vamos a tomar de lo que nos habla aquí Pablo, es con el propósito de conocer la sabiduría revelada de Dios. Por ejemplo, la palabra Apocalipsis griega, porque es una palabra griega, lo que denuncia o lo que trata de decir es descorrer el velo o correr la cortina, con el propósito de conocer lo que está en el otro lado. O sea, lo que Jesucristo estaba tratando de hacer por medio de su apóstol Juan, a pesar de que era un ancianito, era darnos una revelación de lo que iba a acontecer en esta época. Por eso el libro de Apocalipsis no es un libro de temor y de miedo, sino es un libro de conocimiento y sabiduría a través de la revelación del futuro que Dios ha preparado para nosotros. Ahora, empezaríamos entonces con el primer punto en el versículo 6. Si pudieras tú leernos el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, en el versículo 6 nos está diciendo que Él está hablándonos, Dios usando a Pablo, sabiduría, pero hay que notar la estructura gramatical, porque nos está diciendo para los que han alcanzado, dice, madurez. O sea, tenemos que tener madurez para poder comprender las cosas de Dios. O sea, entender las cosas de Dios no es tan simple como parece. Por eso usted se va a encontrar con muchas personas que leen la Biblia y dicen: es que yo la leo pero no la entiendo, ¿verdad? Y tienen razón, porque no es un bestseller, ni es un libro para entender, es un libro para recibir enseñanza que produce sabiduría. Por eso es que él ahí está señalando a las personas principales de este mundo, o sea, los eruditos de este mundo, los poderosos de este mundo, porque ellos podrían tener conocimiento académico, o podrían tener muchos títulos, o podrían tener mucha, pongamos, sabiduría de este mundo, pero desconocen la sabiduría de Dios, que es
muy distante de lo que es la sabiduría natural. Y algo que llama mi atención que hace ver Pablo es que son mortales, porque dice al final se mueren. Sí. Y muchas veces cuando muere una persona igual muere su visión o su filosofía o llega hasta ahí, ya no pasa de ahí. Así en cambio la de Dios es eterna, es para Así siempre, es, ¿verdad? perfecto tu comentario, sí. Así es. Necesito- No es un conocimiento vano o quiere decir vacío, es un conocimiento con esencia, con contenido, porque no viene de una mente humana, sino viene de Dios, ¿verdad? De la mente de Dios, a la cual no la podríamos nosotros calificar con ningún adjetivo, porque la mente de Dios es superlativa, no hay parangón para él. Por eso es tan importante cuando analizamos esto despacio, porque no está hablándonos aquí Pablo de la sabiduría del mundo, sino nos está hablando de la sabiduría de Dios. Si pudiéramos leer en el capítulo 1, el versículo 30, capítulo 1, versículo 30. Capítulo 1, versículo 30. Sí, el 30. Ahí está 30, Sí. perdón. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí tenemos que notar que en ese orden que tú nos estás compartiendo, escrito por Pablo, lo primero que pone Pablo, porque tuvo oportunidad de estar con Dios en el tercer cielo. Amén. Y de esa manera él adquiere una sabiduría que no es humana, sino de Dios. Entonces, de lo que tú leíste, la primera característica que pone que se aprende es la sabiduría. Amén. La sabiduría. Ahí no está hablando de inteligencia ni de habilidad. ¿Y cómo antecede a la justificación? O sea, no puedo entender la salvación si primero no tengo sabiduría. Amén. Y según el orden no puedo tener sabiduría si no he madurado espiritualmente. Exactamente. Sabes, como un proceso que se va dando en nuestra vida. Ahí vemos cómo Dios procede de una manera tan ordenada. Amén. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, creo que es el versículo 30, si mal no recuerdo, ahí nos habla de esa característica tan maravillosa de Dios. Dice, y si algo le fuere revelado. Lo que dice en Entonces, ese versículo es, pero hágase todo con orden, como en todas las... Vamos a ver. Primera de Corintios 14. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros? Tiene salmos. Es el 40. Ah, perdón, el 40. Pero hágase todo hágase todo, perdón, decentemente y con orden. O sea, Dios exige que si vamos a compartir un conocimiento lo tenemos que hacer decentemente y con orden, ¿verdad? Por eso es importante hacer hincapié en lo que tú hablabas, de el orden establecido por Dios. Cuando ya lo analizamos, así como tú lo explicaste, le encontramos razón y lógica al proceso que Él establece. O sea, no es un proceso y un orden tomado al azar, sino tiene un propósito. Hay una estructura predefinida de Dios, ¿verdad? Exactamente, así es. Él es Dios, Él lo hace todo en una forma perfecta. Ahora, si en el capítulo 2 pudieras leer el verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eso es bien profundo. Es bien profundo. Antes de la existencia misma, ¿no? Antes del tiempo. Pablo está tratando de decirnos algo ahí que, con una advertencia, porque él dice, les estamos hablando sabiduría de Dios, pero aclara, en misterio. O sea, una persona que no es madura, una persona que no es cristiana, una persona que no se ha internado en la palabra de Dios, no va a poder comprender ese misterio. Una locura, le va a sonar a locura. Por eso en Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas, dice, son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos el propósito del precepto, ¿verdad? No simplemente adquirir el conocimiento, sino es pragmático, hay que aplicarlo a nuestra vida.
No es simplemente conocer la palabra, sino esforzarnos por ponerla en movimiento en nuestra vida, que sea parte de nuestra vida el obedecer a Dios. El segundo punto que vamos a ver aquí es ¿quién conoce la sabiduría? Y si podemos ver el versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Si hubieran sabido quién era Él, no lo hubieran crucificado. Y esta referencia sí es a los religiosos, porque está diciendo, si esos príncipes del templo los principales del templo hubieran sabido quién era Cristo, no lo matan, no lo crucifican, no lo entendieron. Pero ellos usaron su sabiduría mundana, religiosa, para presionar al pretor romano, para que el romano fuera el instrumento que ellos usaran para matar a Cristo. Quitarlo de Porque ignoraban quién era Él realmente. Qué tremendo. Tenían falta de sabiduría, pero también se nota la falta del conocimiento. O sea, conocían la letra muerta de la palabra, de la ley, porque no existía la Biblia en ese tiempo, excepto los escritos del Antiguo Testamento. Pero los aplicaban mal porque no los aplicaban como Dios quería que lo aplicaran, porque no tenían esa sabiduría. Y qué maravilla la de Dios de haber utilizado a un fariseo de fariseos para esta revelación, porque estos hombres eran fariseos, eran religiosos, y muchos cristianos actualmente, pastor, quieren volver al judaísmo, cuando no hay que volver ahí, porque él le dice a los Gálatas, el mismo Pablo, no sean locos, porque si empezaron por la gracia, ahora se quieren ir a la ley. No tiene sentido. No tiene sentido. No tienen que ir a dar esa vuelta, porque ya Cristo lo hizo todo en la cruz. Pero ahí lo que ves tú es el complejo de las personas, ¿verdad? Son acomplejados porque quieren ser judíos a la fuerza. Y realmente somos el pueblo judío, si lo quieren ver así, pero espiritualmente. No tenemos que vestirnos como judíos, ni dejar colochitos. Y dice la Biblia que todos nosotros que creemos en Jesús, automáticamente somos hechos hijos de Abraham. Sí. O sea, del patriarca de esa nación. O sea, porque Abraham creyó en Jesús. Porque el mismo Jesús lo dijo, vio mi día. Entonces, por eso el que cree en Jesucristo se vuelve judío, sin hacer actos, sin hacer ritos, sin hacer un montón de cosas. El creer en Jesús lo completa todo, ¿verdad? Es como la gente que piensa que si se pone un apellido extranjero o un nombre extranjero va a ser más que los demás. No son felices con sus nombres castizos, con sus apellidos castizos, porque piensan que eso es denigrante. Pero eso es un error, es una equivocación, porque el nombre no hace a la persona hace el nombre. Entonces, aquí estamos viendo que los príncipes, o sea, los principales, los conocedores, los que se suponía que eran los sabios, prácticamente no tenían sabiduría. Entonces, ¿quién tiene realmente la sabiduría de Dios? Los que aman a Dios. Si pudieras leer el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Él nos ha preparado todo el conocimiento que va a producir sabiduría si nosotros alcanzamos a amarlo. Porque nosotros nos conformamos con una religión, pero tenemos que comprender que, sin hablar peyorativamente, que ninguna religión salva. El único que salva se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret. Amén. Él es el Salvador. Luego ninguna religión está estructurada para salvar. Alguien decía, todas las religiones son flores de un mismo jardín, o son ríos que convergen a un mismo mar. Pero yo quiero decirles algo, esos son conceptos filosóficos humanos. En Juan 14:6 está la respuesta, porque Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesucristo es el camino, es la revelación, es la sabiduría de Dios, como acabamos de leer hace poco.
¿Quiere conocer usted la sabiduría de Dios? Conozca a Jesucristo. Los evangelios sinópticos son conceptos de un mismo ángulo, de un mismo acto o vida visto de diferentes ángulos, pero la realidad es que ahí, cuando nosotros leemos los evangelios, vemos las características de nuestro Señor Jesucristo. Vemos la maravilla que Cristo vino a hacer a la tierra, a abrirnos los ojos, a quitar la venda de nuestros ojos. Y usted dirá, ¿qué venda? La que Satanás nos puso. Satanás, cuando éramos incrédulos, nos puso una venda para que no adquiriésemos conocimiento y que nos llevara a la madurez y que produjera sabiduría. Si pudieras leer en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quien ve a Cristo está viendo a Dios. Amén. Cuando Cristo habla con la mujer samaritana en el pozo, le dice, Dios es espíritu. Le está diciendo, al Padre tú no lo puedes ver. Por ejemplo, aquí hay aire, pero no lo podemos ver, pero lo podemos respirar. Entonces, en Cristo está contenida la plenitud de la deidad. O sea, en Cristo está el Padre y está el Espíritu Santo. Por eso, en el mismo concepto que estábamos hablando de Juan 14, en ese capítulo 14, hubo uno de los discípulos que le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y con esto nos basta. Y la respuesta de Cristo fue decirle, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso debe ser muy objetivo para nosotros los cristianos. Entonces, si amamos a Dios, si amamos a Cristo, nosotros vamos a recibir el conocimiento de la sabiduría. Luego, nos podríamos preguntar cómo recibe uno la sabiduría. Y para eso leeríamos el capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, nosotros no podríamos escudriñar lo profundo de Dios. Incluso Pablo dice en una de sus epístolas que eso es para nosotros inescrutable. O sea, no nos está parando, sino nos está diciendo, si ustedes tratan de averiguar sobre Dios por sus mismas sabiduría, conocimiento, inteligencia, no van a poder, dice. Porque la respuesta está en ese verso 10. El Espíritu Santo es el único que nos la puede revelar. O sea, nosotros no tenemos que quebrarnos la cabeza, sino tener fe, amar a Dios, y el Espíritu Santo vendrá y nos va a revelar cada porción que nosotros vamos leyendo en la palabra, porque la palabra tiene vida. Hebreos 4:12 dice que es vida y también eficacia, porque penetra en nuestro ser y logra separar lo que son nuestras pasiones y voluntad y deseos de intelecto, lo separa del espíritu, porque el conocimiento espiritual debe ser recibido por nuestro espíritu. Pero nosotros tratamos de usar nuestro intelecto natural para querer recibir las cosas del espíritu, y eso es imposible. No va a tener ningún producto. Entonces sabemos que el conocimiento de la sabiduría es por revelación y que lo recibimos por medio del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, también tenemos que entender que esa sabiduría la podemos recibir por la palabra enseñada o predicada. Ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, de compartir con ustedes que pacientemente nos escuchan, y le pido a Dios que les dé revelación, entendimiento, porque no estamos hablando nosotros nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestra filosofía o nuestros conceptos religiosos. Estamos con ustedes escudriñando la palabra de Dios para que ella nos revele a ese Cristo de la gloria que contiene toda la sabiduría del universo.
Por eso es tan importante lo que estamos viendo, porque la palabra enseñada o predicada nos da esa revelación. Si pudieran leer el verso 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Noten que ahí hace referencia a lo que les platicaba, que lo que el Espíritu viene es espiritual para nuestro espíritu. Fíjense que Pablo tiene una característica especial, nos deja ver cosas que nosotros no entendemos así de principio. Él dice en Efesios 4, verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y uno se queda pensando, ¿qué quiere decir eso? Que mi mente tiene... Lo que sucede es que tenemos una mente espiritual. Tenemos una mente carnal y una mente espiritual. Y Dios nos quiere sustraer de la mente carnal para que aprendamos de la mente espiritual. Porque es la mente espiritual la que recibe la revelación del Espíritu Santo para adquirir madurez y sabiduría. Es formidable el trabajo que Él hace en nosotros. Yo quiero que noten algo. No es un esfuerzo personal, sino que es una dádiva, es un don, un carisma, un regalo inmerecido que Dios nos da a través del conocimiento del Espíritu Santo. Entonces, nuestro siguiente punto, y aquí nos vamos a quedar, es ¿quién recibe la sabiduría? Si tú pudieras leer los versículos del 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjense que cuando uno oye esto así de principio, no le logra entender u ordenar esas ideas o conceptos y preceptos en lo que uno piensa o cree. Pero es maravilloso ver que nos aclara desde el principio que el hombre natural no puede entenderlo, no lo puede comprender. Y nosotros, los que somos niños espirituales en crecimiento para alcanzar madurez, tenemos que alcanzar el nivel espiritual. La próxima semana voy a explicarles que nosotros somos denominados por la palabra carnales. Nosotros realmente tenemos tres fases. El hombre natural, que no comprende las cosas de Dios. El hombre carnal, que está en un proceso para alcanzar madurez. Y el hombre espiritual, que tiene ya la sabiduría concerniente para poder vivir las cosas que Dios nos declara en su palabra. Y antes de concluir, yo quisiera leerles esa misma porción que nuestro hermano el pastor nos leyó aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 2, 14. versículo 14. 16. Vamos a ver aquí. Y yo quiero que le ponga su corazón a esta lectura, porque le va a dar una luz en relación con lo que estamos compartiendo con ustedes. Aquí dice en el versículo 14: el que no es cristiano y por lo tanto está en su estado natural, no puede entender ni aceptar los conceptos de Dios que el Espíritu Santo nos enseña. Les parecen insensatos porque únicamente los espirituales que tienen al Espíritu Santo dentro pueden entender las cosas del Espíritu Santo. A los demás les es completamente imposible. Verso 15: el espiritual lo entiende todo, y esto molesta y desconcierta al hombre mundano que nada entiende. Verso 16: ¿y cómo podría entender? ¿Quién en su estado natural conoce el pensamiento de Cristo? ¿Qué podrían enseñarle a Cristo, que es el maestro de los sabios? En cambio, aunque parezca extraño, en lo espiritual
el pensamiento de los cristianos es el mismo de Cristo. Miren qué lindo cómo nos explica estos versículos que van concatenados con el propósito de adquirir sabiduría. En el próximo estudio estaremos compartiendo que la sabiduría de Dios está en el Evangelio. En este día les agradecemos tanto su atención y le pedimos al Espíritu Santo que Él se revele a ustedes y que si alguno nunca le ha abierto su corazón a Cristo para nacer de nuevo, aproveche la oportunidad en este día en la breve oración de despedida que va a hacer nuestro hermano pastor Byron. Que el Señor les bendiga ricamente. Amado Dios, te damos gracias por este momento de estudio, por esta meditación de tu palabra. Si alguien nunca le ha dicho a Jesús que entre en su vida y en su corazón, solo tiene que repetir esta sencilla oración y decirle: Jesucristo, reconozco que tú eres Dios, que tú eres mi Salvador. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador personal. Señor, yo quiero conocerte y quiero caminar contigo de aquí en adelante. Permíteme, Señor, estar tomado de tu mano y nunca soltarla. Si alguien hizo esta oración, busque una iglesia, consiga una Biblia y acérquese a Jesús, porque su vida ha cambiado y su nombre ahora está en el libro de la vida. Te doy gracias por este tiempo y por este estudio, y te ruego que tú nos guardes y nos tengas siempre rodeados de paz y de la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.